más adelante. Y los adjuntos son estos elementos que el verbo no selecciona, pero que igual se presentan y que agregan información adicional. Entonces, veamos, ¿qué es el sujeto? Esto es algo súper importante y algo que se suele confundir muchas veces, pero vamos a entender que el sujeto es aquello que concuerda con el verbo en género, persona, número, ¿ya? Y no va a ser esto que se tiene en consideración en la, por ejemplo, en la enseñanza básica o en la enseñanza media, que es aquel que realiza la acción. Se suele confundir mucho el sujeto con el agente, ¿ya? Entonces, es importante que nos distanciemos de esa noción del sujeto como aquel que realiza la acción, ¿ya? Porque el que realiza la acción tiene otro nombre y es el agente. Ese ustedes lo van a ver en otro curso que van a tener, que es semántica y pragmática, ¿ya? Y el agente es una noción semántica, ¿ya? Acá nosotros nos estamos enfocando netamente en lo sintáctico, ¿ya? Entonces acá tenemos algunas técnicas para reconocerlo, como por ejemplo, modificar el número del verbo. Si está en singular, lo pasamos a plural. Si está en plural, lo pasamos a singular. Entonces, por ejemplo, acá, si decimos, muy tarde llegaron los buses llenos de personas, yo para identificar lo que es el sujeto, cambio el número de ese verbo. Entonces, en vez de decir llegaron, digo llegó. Entonces digo, muy tarde llegó los buses llenos de personas. Ahí inmediato empezamos a encontrar una discordancia. Entonces, de ahí yo puedo identificar el sujeto, que vendrían siendo los buses. Y no solo los buses, sino que los buses llenos de personas. ¿Bien? ¿Se entiende bien ese punto? ¿Hay alguna duda? Sí, se entiende. No. Muchas gracias por la respuesta. Bien, entonces tenemos que, vamos a elegir aquello que nos causa la discordancia ahí en nuestra mente y le vamos a agregar todas las palabras que modifican o determinan a este núcleo. Entonces acá teníamos buses, pero no es solo buses, sino que también están los y llenos de personas. Finalmente acá vamos a ver el predicado, que es básicamente lo que se predica respecto del sujeto. Entonces, todo lo que viene a continuación. Entonces, eso me interesaba clarificar. Acá ustedes van a poder encontrar estos tipos de verbos que los abordamos cuando pasamos el complemento directo. Me acuerdo que pasé esto rapidito, pero el profesor lo clarificó después, tengo entendido. Entonces ahí ustedes lo pueden revisar, pero me interesaba que pudiéramos revisar estas dos nociones. Yo les voy a compartir este resumen y ahora me gustaría que pasáramos, bueno, si no hay ninguna duda, por supuesto. Si hay alguna duda, me pueden ir diciendo respecto a sujeto y predicado. ¿No? ¿No hay dudas? No por mi parte. No, no, ninguna. Ya. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a los complementos verbales. Una vez claras las nociones de sujeto y predicado. Entonces, vamos a compartir esta presentación. Ya. Bien. ¿Qué vamos a entender por complemento verbal? Vamos a entender por un grupo de palabras que acompañan al verbo en el predicado de una oración. Esto es fundamental, ¿ya? Nosotros los complementos verbales los vamos a encontrar en el predicado. ¿Por qué nos preguntaremos? Porque los complementos, como dice su propio nombre, se refieren al verbo y el verbo está en el predicado. O sea, en el sujeto nosotros no vamos a encontrar un complemento indirecto, un complemento predicativo. Ninguno de estos complementos los podemos encontrar. Vamos a correr esto para acá. Ninguno de estos los podemos encontrar en el sujeto. En el sujeto vamos a encontrar fundamentalmente estructuras menores. Por ahí algún complemento del nombre, un complemento, un término preposicional, sintagmas preposicionales también podemos encontrar. Pero estas funciones específicas que están aquí, no las podemos encontrar en el sujeto. Bien. Eso vamos a entender por complemento verbal. Y existen estos tipos que los vamos a ir abordando ahora. Que no me quiere pasar la diapositiva. Ahí sí. Bien, entonces vamos a ver primero lo que son los complementos argumentales. Y les hice esta categorización entre verbos predicativos. Y después vamos a ver los verbos copulativos. Bien, entonces vamos a partir por los verbos
predicativos, que son fundamentalmente todos los verbos a excepción de ser, estar y parecer, que esos tienen otra forma de seleccionar a sus argumentos. Primero vamos a ver lo que es el complemento directo. Entonces, al complemento directo lo vamos a entender como una función sintáctica que equivale a un argumento verbal, o sea, que es exigido por el verbo, y expresa la cosa o persona que recibe la acción del verbo. Y la recibe en forma directa, por eso se llama complemento directo. ¿Ya? Y se diferencia de otro tipo de complemento que vamos a ver más adelante, que es el complemento indirecto. Y ahí vamos a ver por qué se diferencia. Entonces, ¿qué características encontramos? En que este complemento se puede sustituir por lo, la, los y las. ¿Ya? Cuando pasamos a esta materia, yo les comentaba que había otras formas de reconocer el complemento directo, pero esta es la prueba que siempre les va a servir. Reemplazar por lo, la, los y los. Y este complemento es exigido por los verbos transitivos. Entonces, estos son verbos que, digamos, requieren, no solo lo admiten, sino que requieren el complemento directo. Lo seleccionan como un argumento. Y los verbos inacusativos, como habíamos visto en esa clase que tuvimos, no expresan complemento directo en ninguno de los casos. También vimos otro tipo de verbos que eran los inergativos, que estos podían adquirir algún complemento directo, pero era de forma forzada, ¿ya? Como por ejemplo cuando decíamos correr la maratón o vivir la vida, uno igual puede decir como la vivió, pero nos suena un poquito raro, pero igual lo admite. Y ahora bien, ¿qué estructuras desempeñan esta función? Acá encontramos, por ejemplo, sintagma nominal, encontramos la serie sustantiva, encontramos los pronombres y los sintagmas preposicionales. Entonces, esas estructuras nosotros vamos a encontrar que pueden desempeñar esta función de complemento directo. Bien. Pasemos a la siguiente. Entonces, acá la idea es que ustedes me vayan ayudando. Por ejemplo, acá dice, preparé una pizza para el almuerzo. ¿Cuál sería el complemento directo ahí? Una pizza. Para el almuerzo. Mm, Yo creo que para el almuerzo. Ay, creo que no se cortó. ¿O no? Es que lo podrían repetir, que no escuché bien. ¿Una pizza puede ser? ¿O no? Sí, una pizza. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí. Bueno, ¿Te estoy escuchando bien, chicos? Sí. Que me sí, sonó sí, como te si se estás hubiera cortado la Sí, escuchando bien. llamada. se escucha Sí, se bien. escucha bien. Ah, ya. Muchas gracias. ¿Por qué sería Muchas una gracias. pizza? Ahora mismo les voy a explicar. Acá sería una pizza porque nosotros, esto que está acá, una pizza, nosotros lo podemos reemplazar por la preparé. ¿Se entiende? Entonces, una pizza en ese caso vendría siendo la acción que está afectada directamente por el verbo. O sea, ¿qué es lo que yo preparé? Preparé una pizza. La preparé. Y si no me equivoco, alguien había dicho para el almuerzo, pero ahí justo se me cortó y no escuché muy bien. Sí, es que había ¿Ya? leído complemento indirecto, escuché mal. Ya, ya. Pero de todas maneras, no pasa nada si nos equivocamos acá, chiquillos. O sea, acá la idea es aprender. ¿Ya? Pero para el almuerzo, por ejemplo, es un circunstancial en este caso. ¿Ya? Si yo dijera, por ejemplo, para mi hermana, ahí podría ser un complemento indirecto. Porque ahí yo podría decir, le preparé. Pero acá como el almuerzo es una entidad como muy abstracta, por así decirlo, o sea, el momento del almuerzo de cierta forma, no podría decir como le preparé, como yo le preparé una pizza al almuerzo. No, sino que si yo dijera una pizza para mi hermana, por ejemplo, ahí yo podría decir le preparé. Pero en este caso, para el almuerzo vendría siendo un circunstancial. Y sería un circunstancial. ¿Qué tipo de circunstancial sería? Si yo digo para el almuerzo.
¿De finalidad? De tiempo me dicen aquí. De finalidad, por ejemplo, no podría ser, Yo digo que porque es de tiempo. para finalidad Sí, voy a admitir aquí a alguien que quiere entrar. Ya, de finalidad, de finalidad responde fundamentalmente el para qué. ¿Ya? Pero para qué como una razón. No tanto como para un momento. Acá yo no le estoy dando una razón por la que yo preparé una pizza, sino que le estoy dando un momento fundamentalmente. ¿Ya? Sí, ahí me quedó Entonces claro. preparé una pizza. ¿Sí? ¿Quedó claro? Preparé una pizza para el almuerzo. Entonces la preparé entonces. ¿Ya? Y bueno, ya se vio. Una estructura de sintagma nominal en este caso. Una pizza. Después, invitó a sus compañeros de trabajo a su fiesta. Acá, ¿cuál sería el complemento directo? ¿Sus compañeros de trabajo? Vamos a ver. Sus compañeros de trabajo. Sí, sus compañeros de trabajo. Aquí la línea se cortó, creo, pero es todo esto, porque de trabajo está modificando a compañeros. Y sería a sus compañeros de trabajo. La preposición la incluimos. Acordémonos de eso porque invitó selecciona a esta preposición. ¿Bien? Entonces yo puedo decir acá, los invitó. ¿Bien? ¿Y qué tipo de estructura estaría desempeñando la función de complemento directo acá? Sintagma preposicional. Muy bien, exactamente. Un sintagma preposicional. ¿Por qué? Porque parte con la preposición a. Bien. Después, ¿compró regalos para su familia? Compró, los compró. Acá sería ¿Regalos? regalos. Sí, muy bien. Muy bien. Sería exactamente regalos, porque yo puedo decir los compró y la estructura que lo estaría desempeñando acá sería, ay, que se me pega. Sería un sustantivo solito. Ya en términos de gramática, igual podría ser tomado como un sintagma nominal, pero con el profesor se tiene la convención de que tiene que ser más de una palabra. Y finalmente, las compré en el mercado. Ya, me interesa que digan cuál es el complemento directo. Si alguien se anima. Las. Sí, lo mismo. Las. Sí, muy, muy bien. Es las y en este caso podría causar confusión el hecho de que es solo el las, ¿ya? Pero, como vamos a ver acá, el complemento directo también puede ser desempeñado solo por un pronombre. Entonces, si se encuentran por ahí con alguna oración y ustedes no le encuentran el complemento directo, pero tiene estas palabritas así y ustedes tienen la duda, tengan certeza al respecto. O sea, también puede ser desempeñado por pronombres solitos, así como también por sustantivos solitos. ¿Bien? Entonces, vamos a avanzar. Ahora vamos a pasar a lo que es el complemento indirecto. Entonces, lo vamos a entender como una función sintáctica que es argumental, tal como el complemento directo, o sea que lo exige el verbo, y aporta información sobre la persona o ser animado sobre el que recae la acción del verbo, pero en forma indirecta. ¿Y cómo lo podemos reconocer? Se puede sustituir por estos dos pronombres, le o les. Entonces nosotros tenemos que hacernos esta pregunta, ¿a quién le o les? Y agregamos el verbo. Entonces, por ejemplo, esto también es súper importante. En el español, el complemento indirecto exige la duplicación por medio de un clítico. ¿Ya? Entonces, estas palabritas son los clíticos, le y les. Entonces, nosotros podemos decir algo así como, a nosotros nos encanta el verano. Entonces, acá tenemos una duplicación del complemento indirecto. ¿Alguien se dio cuenta dónde está esa duplicación? ¿Por medio de qué pronombre? Nosotros nos. Nos. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que en un primer momento el complemento indirecto como tal es a nosotros, ¿verdad?
y este se duplica por medio de este pronombre que es nos. Eso es algo que el español lo exige, no es algo que se haga al azar en el español o que se pueda hacer en ciertas ocasiones, no, se exige. Hay algunos casos que pueden ser más flexibles que otros, pero por ejemplo acá si nosotros decimos a nosotros encanta el verano, es gramatical. Entonces tenemos que duplicar este complemento indirecto por medio de algún clítico. En este caso es nos, pero puede ser le, puede ser les, etc. Y ahora bien, ¿qué estructuras desempeñan esta función? Encontramos fundamentalmente sintagmas preposicionales que pueden ser introducidos por a y en algunos casos por para, como lo que veíamos con el caso del complemento indirecto, o sea, del complemento directo. En este ejemplo de preparé una pizza, yo podría decir para mi hermana y ahí tendríamos complemento indirecto. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bien, por ejemplo acá, le di el regalo a María. ¿Dónde estaría el complemento indirecto y la duplicación de ese complemento indirecto acá? Si alguien me puede ayudar, por favor. Sé que el complemento indirecto es le, pero como no tiene un sujeto aquí, ¿hay que marcarlo o no? Porque falta la otra persona que dice quién le dio el regalo a María. Si no me equivoco. Es que mira, acá por ejemplo tenemos, le di el regalo a María. Ah, vi, ahí está. Si yo dijera solo le di el regalo, se entendería que le es el complemento indirecto formal, por decirlo así, ¿verdad? Sí, sí. Entonces acá la estructura que sería complemento indirecto vendría siendo a María, ¿verdad? Sí. ¿Se entiende bien eso? Sí, sí, se entiende. O sea, yo al menos un poquito sí, estaba medio confundida en eso. Sí, es que esto puede ser un poquito confuso, entonces por eso es necesario practicarlo. Ya entonces nosotros vamos a encontrar un primer complemento indirecto, voy a usar esta marcador. Vamos a encontrar una primera estructura que va a desempeñar el complemento indirecto como tal. Y esa estructura va a ser fundamentalmente un sintagma preposicional, ¿ya? Y su duplicación, en este caso, su duplicación va a ser siempre un clítico, ¿ya? ¿Eso se entiende bien? Sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, el complemento, bien. Entonces tenemos que el complemento indirecto como tal va a ser un sintagma preposicional y su duplicación va a ser un clítico como le, como nos, ¿bien? Entonces, nosotros, por ejemplo, si sacamos a María en una oración, nos sale solamente le di el regalo. Ahí nosotros vamos a entender que este es el complemento indirecto formal. Pero si está a María, el sintagma preposicional tiene mayor preponderancia y el otro lo vamos a considerar solo como duplicación. Ahora, por ejemplo, pasemos al otro ejemplo. Dice, el profesor les explicó el tema a los estudiantes. Acá, ¿cuál sería la duplicación del complemento indirecto? Les. Les. Sí. Muy bien. ¿Por qué sería les? Porque tenemos acá que es un clítico. Es un clítico y está duplicando ¿a qué estructura aquí? A los estudiantes. A los estudiantes. Muy, muy bien. Y tenemos que acá los estudiantes siguen esta misma dinámica de un sintagma preposicional. Entonces tenemos este sintagma preposicional y tenemos el clítico. Lo voy a poner ahí. El clítico. Bien. Lo mismo vamos a encontrar el le presté dinero a Juan. Entonces acá tenemos a Juan, que vendría siendo el complemento indirecto formal, por decirlo de alguna manera, que es desempeñado por un sintagma preposicional. Y además encontramos esta duplicación que es por medio de un clítico. Y acá tenemos otros ejemplos que están con para, que para es un poco más, por así decirlo, un poco más inusual, pero también está. Entonces, compré un regalo para mi hermana. Entonces, acá para mi hermana vendría siendo este sintagma preposicional, porque yo lo puedo reemplazar por le. Si se dan cuenta, en estos ejemplos, nosotros no requerimos la duplicación por medio de este pronombre clítico. Yo puedo decir, o sea, en realidad no puedo
decir, le compré un regalo para mi hermana. Suena raro, ¿verdad? Pero puedo decir, compré un regalo para mi hermana. Entonces, si vemos acá, yo no me atrevería a decir que en ningún caso van a tener que duplicar cuando aparezca para, pero diría que la preposición para es un poco más flexible con esta duplicación. Pero en cambio, cuando aparece con a, sí es un poco más requerida esta duplicación. ¿Bien? Por ejemplo, acá hice un pastel para mi abuela, le hice un pastel. Pero es solamente una de las dos opciones. O pongo el sintagma preposicional o pongo el clítico. ¿Ya? ¿Se entiende bien este tema? Entonces acá no Feña, una compañera dice que todavía no le aceptas entrar a la ayudantía. Ay, discúlpeme, que como estoy compartiendo no veo nada de lo que está pasando. Voy al tiro a dejarla entrar. Mantener. Acá no me aparece que alguien aquí. No me aparece alguien que quiera entrar, la verdad, aquí. No. Bien, pero igual si alguien más quiere entrar, les agradecería que me digan, por fin, porque no veo muy bien acá con cómo estoy compartiendo. Bien. Ya, acá está como la respuesta. Bien, ahora vamos a pasar al complemento de régimen preposicional. Entonces, ¿qué vamos a entender por esto? Que es una función sintáctica que es argumental, ¿ya? Y está introducido por una preposición y complementa el significado del verbo. Acá lo más importante es que comienza con una preposición. ¿Y qué más? Que es exigido por el verbo. Entonces, no cualquier estructura va a ser complemento de régimen preposicional. Tenemos que fijarnos si el verbo satisface sus argumentos con esta preposición o si esta estructura es más bien un adjunto, un circunstancial, ahí tenemos que ir discriminando. Entonces, ¿cuáles son las características de este complemento? Es un sintagma preposicional con estas preposiciones que son las más comunes. Está an, con, contra, de, en y por. Entonces, una característica fundamental de este complemento es que la preposición está exigida por el verbo y en todos los casos presenta un término preposicional. Eso igual lo trabajamos harto en la ayudantía pasada, que nosotros cuando identificamos un sintagma preposicional, todo lo que venga a continuación va a cumplir la función de TP. Y tenemos que reconocerlo, porque en la prueba el profesor también da puntaje por el reconocimiento de estructuras menores. Y acá, por ejemplo, otra característica importante de esto es que no admite sustitución por pronombres átomos. Entonces nosotros no lo vamos a poder sustituir por alguna palabrita como lo, o le, o las, ¿ya? Entonces es bien delicado en ese sentido. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué estructuras desempeñan esta función? Los sintagmas preposicionales exigidos por el verbo. Entonces acá encontramos algunos tipos de verbos que exigen algunas preposiciones, como por ejemplo los verbos pronominales, como abalanzarse. ¿Ya? Estos verbos pronominales los vamos a entender como aquellos que requieren de este pronombre para satisfacer su conjugación. Por ejemplo, abalanzarse sobre algo, desprenderse de, preocuparse por, convertirse en o convertirse a. Entonces, en estos verbos encontramos que las preposiciones acá sobre, de, por y a o en son exigidas por estos verbos para que puedan expresar obviamente todo su sentido. Si no, no los vamos a entender bien y vamos a requerir de la preposición. Y acá encontramos otro tipo de verbos que son los ditransitivos, o sea, aquellos que admiten complemento directo y complemento de régimen. Por ejemplo, decir algo de alguien o decir algo a alguien. Y después, comparar. Comparar puede ser comparar algo o alguien con algo o alguien. Entonces nosotros vamos a comparar y vamos a exigir esta preposición con. Otra cosa,
los marcadores discursivos se da una tendencia que es, que no sé si el profesor se las comentó, pero por ejemplo, se tiende a decir en relación a. Pero por ejemplo, el verbo relacionar en su forma verbal proviene del verbo, obviamente, relacionar. Entonces nosotros relacionamos algo con algo. Entonces, si nosotros queremos decir en relación a, ahí estaríamos ocupando de una forma no muy bien las preposiciones. Tendría que ser en relación con o con relación a. ¿Por qué? Porque esta forma, en relación con, hereda el régimen preposicional del verbo primitivo. Lo mismo sucede con de acuerdo a. Ahí también hay como una dificultad porque uno originalmente está de acuerdo con algo. Entonces, si uno quiere citar a algún autor, por ejemplo, de acuerdo con tal autor, lo ideal es ocupar esa preposición, con, y no a. Entonces, decir como de acuerdo a es ignorar el régimen preposicional del verbo. Ya algunos tips de escritura que les pueden servir después también. Y aplicar estos contenidos de gramática también a la escritura. ¿Se entiende bien hasta ahora el complemento de régimen? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado muy claro? ¿El complemento de régimen? Bien. ¿Qué aspecto en sí no entiende o te confunde mucho? ¿Hay algún aspecto en Ujú. Ah, ya. El complemento es más que nada, la prueba que puedes aplicar ahí es que el complemento de régimen tú no lo vas a poder reemplazar por estas palabritas por pronombres átonos, ¿ya? Y en cambio con los otros tú sí vas a poder aplicar certeramente esas dos pruebas. O sea, por ejemplo, pese a que el complemento indirecto presenta estas preposiciones aquí, tú los puedes reemplazar por esta palabrita que es les. Pero en cambio, en el complemento de régimen preposicional, como vamos a ver, esta preposición no puede ser, no puedes, de cierta forma, reemplazarla por estas palabras. Por ejemplo, aquí hay un caso que es bien gris y que a mí me costó harto entenderlo, que era invitar. No sé dónde lo puse, era acá. Invitó a sus compañeros, porque acá invitar a sus compañeros, por ejemplo, es exigida por el verbo invitar, ¿verdad? Uno no puede, o sea, claro, si uno dice invitó a sus compañeros, ahí hay una dificultad claramente. Pero acá tú puedes decir los invitó. Entonces, por eso, a sus compañeros no podría ser un complemento de régimen preposicional, pese a que la preposición es exigida por el verbo. ¿Por qué? Porque aquí tú lo puedes reemplazar por estas palabritas, estos pronombres átonos, como los, las, ¿ya? Los invitó en este sentido, ¿ya? Y acá, por ejemplo, uno por lo general invita a alguien a algo. Entonces yo no te puedo decir yo invité a mi amiga, por ejemplo, y no te doy nada más, ningún otro contexto. Entonces yo te tengo que decir que lo invitó a una fiesta. Entonces, en ese sentido, a su fiesta, este vendría siendo el complemento de régimen. Porque yo acá no puedo reemplazar esta estructura, que es exigida por el verbo, no la puedo reemplazar por lo o les, o por otra palabra, por otro pronombre átono. Entonces yo no puedo decir, no, yo lo invité, y nada más. Yo tengo que decir, lo invité a algo. O sea, acá, a sus compañeros es el complemento directo. Porque yo puedo decir, los invité. ¿Se entiende mejor ahí o no? Que este es un caso bien gris, el caso de invitar. ¿Sí? Ya. Vamos a seguir entonces. Entonces acá invitar tiene tanto complemento directo como complemento de régimen. Acá, por ejemplo, encontramos algunos complementos o algunos ejemplos. Por ejemplo, me acuerdo de la historia de Pedro. Yo acá no puedo decir me la acuerdo.
sonaría mal, ¿verdad? Sonaría gramatical. Entonces, por eso yo requiero de esta preposición. Hay ciertos verbos que no pueden expresarse. ¿Alguien más quiere entrar o no? Vamos a mantener. ¿No? No. Entonces, hay ciertos verbos que requieren de esta preposición. Acá, por ejemplo, se preocupó, Feña, puedo decir de. era una pregunta en el chat A ver, que vamos a el ver. Tommy dice por qué a sus compañeros de trabajo no puede ser complemento indirecto. ¿Dónde veo el chat aquí? Todo. En la esquina derecha aparece un... Aquí está. Ahí. ¿Por qué a sus compañeros de trabajo no puede ser seguir? En el caso de invitar, ¿verdad? Sí, porque ese era el ejemplo que decían. En el caso de invitar a sus compañeros. Ya. Aquí, por ejemplo, a sus compañeros de trabajo no podría ser sei, porque eso sería leísmo. Ya, yo aquí estaría diciendo, les invito a su fiesta. Ya, si yo digo que esta estructura es complemento indirecto, yo digo que eso, todo eso yo lo puedo reemplazar por les. ¿Ya? Pero cuando nosotros reemplazamos el complemento indirecto, o sea, el complemento directo, le ponemos un pronombre de complemento indirecto, eso se llama leísmo. Y es como, de cierta forma, una dificultad que tenemos los hablantes, porque, por ejemplo, en España eso es súper común. Es súper común decir, no, yo les invité. Pero acá en Chile, y acá en toda Latinoamérica, la verdad, es más común decir, los invito a su fiesta. ¿Ya? Entonces, y más que nada porque a sus compañeros de trabajo es digamos, lo que está exigido en un primer momento por el verbo invitar. Y el complemento directo se caracteriza justamente por eso, porque es aquello que está afectado directamente por la acción del verbo. ¿Se entiende bien? Es un caso gris también, porque yo igual me confundía mucho con eso. Pero el profesor también ha explicado ese término también del leísmo, ¿ya? Que es cuando uno confunde más que nada el complemento indirecto y el directo. Pero es una pregunta súper válida y que más que nada tiene que ver más que nada con distribución diatópica. O sea, en ciertos lugares se acepta eso, pero acá en Latinoamérica no es tan común. ¿Bien? Ya, por lo que veo acá, entonces quedó más clarito. Vamos a ver ahora. Acá teníamos algunos ejemplos de complemento de régimen, ¿ya? Concordó con, su punto de vista concordó con. Acá, en su ensayo, relacionó el tema con la obra que leyó. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, se los voy a dejar anotado acá. Marcador discursivo. Discursivo en relación con, ¿ya? Distinto a en relación a, para que lo tengan en cuenta ahí en sus trabajos. Uno siempre necesita conectores, pero sería en relación con. ¿Por qué? Porque se hereda el régimen preposicional del verbo primitivo, en este caso, que sería relacionar. Y luego tenemos a convocaron. Convocaron a los profesores a una reunión extraordinaria. Ahí, extraordinaria. Bien. ¿Se entiende bien hasta ahí el complemento de régimen? Es uno de los más complicados, pero si hay alguna duda, me pueden ir diciendo. ¿Quedó claro? ¿No hay ninguna duda? ¿O algo que quieran añadir? Ya, vamos a asumir que no hay dudas. Bueno, cualquier dudita sí me pueden ir interrumpiendo. Entonces, ahora vamos a ver un complemento que en ocasiones puede ser argumental y en ocasiones puede ser adjunto. Ahora seguimos en el caso de los verbos predicativos. Todavía no cambiamos la tipología de verbos. Entonces, tenemos el complemento predicativo. Este es bien complejo, ¿ya? Y vamos a estudiarlo bien, ¿ya? Porque además hay dos tipos de complemento, entonces es importante manejarlo bien. Entonces lo vamos a entender como una función sintáctica que complementa a una estructura nominal, a
un sustantivo, un sintagma nominal, y al verbo, ya los dos al mismo tiempo. Entonces es una especie de mezcla entre un complemento circunstancial de modo y un atributo del sujeto, que eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces acá encontramos que podemos encontrar dos tipos de complemento predicativo. Puede haber un complemento que sea subjetivo y uno que sea objetivo. Entonces, ¿cómo se va a diferenciar? Porque uno de ellos va a predicar sobre el sujeto y el otro va a predicar sobre alguno de los objetos verbales. Por eso se llama objetivo. ¿Ya? Entonces, algunos de estos objetos verbales pueden ser, por ejemplo, el complemento directo o el complemento indirecto. Acá vamos a ir con el subjetivo, que es el que se refiere al sujeto. Yo puedo decir, María caminó tranquila. Entonces, ¿por qué decimos que es un complemento circunstancial de modo? Porque responde a cómo caminó María. María caminó tranquila. Pero no lo podemos encasillar como un CC de modo porque también está concordando con el sujeto. Entonces está informando respecto a algo que está pasando con el verbo, pero al mismo tiempo nos está dando información del sujeto. Bien. Y en cambio, en el complemento predicativo objetivo, ay, creo que alguien está... Bien. Puede acá hacer una predicación sobre alguno de los objetos verbales. ¿Ya? En este caso puede ser complemento directo o complemento indirecto. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, consideró a Juan culpable. Entonces acá está predicando sobre qué tipo de complemento sería a Juan. ¿Qué función está desempeñando esta estructura? A Juan. Complemento directo. Que se anime. Exactamente. Sería complemento directo, porque yo puedo decir, lo considero culpable. ¿Ya? Y culpable en este sentido está otorgando información respecto de Juan. O sea, sobre uno de los objetos del verbo. Objetos verbales. Creo que hay una palabra. Entonces, el complemento de régimen siempre es lo que va antes de la preposición. ¿Cómo antes? Creo que no entendí muy bien la pregunta. El CR siempre es lo que va antes de la preposición. Se tiene que ver con el complemento de régimen. Más bien es lo que viene después de la preposición, incluyendo la preposición, de hecho. Entonces acá me acuerdo de la historia de Pedro, por ejemplo, sería el complemento de régimen. Ya, no sé si entendí bien la pregunta, pero decía... ¿Sí? ¿Se entiende bien? Ya. Entonces va a ser que lo que viene después de esta preposición y que complementa el significado del verbo, porque el verbo lo exige. O sea, acá toda esta estructura vendría siendo. No puedo decir que solo de es la preposición, sino que de algo, de la historia de Pedro. Bien, hay un pequeño repaso al complemento de régimen. Bien, sigamos con el predicativo. Entonces, ¿qué estructuras van a desempeñar la función de complemento predicativo? Va a ser sintagma nominal, sintagma adjetival, o puede ser también un adjetivo por sí solo. Entonces aquí necesito compartir pantalla porque si no se va a ver toda la respuesta. Ya, ahora por ejemplo, ¿dónde habría un complemento predicativo aquí? En eligieron a María presidenta de curso. Presidenta de curso. Presidenta de curso, vamos a ver exactamente, ¿ya? Y acá, bueno, ya se vio. Entonces acá Sí. sería un complemento predicativo que sería... sí que quería ver la distribución de las columnas, pero bien. Acá, por ejemplo, presidenta de curso vendría siendo objetivo. ¿Por qué vendría siendo objetivo? ¿A qué tipo de complemento aquí se está refiriendo? A María. A María. ¿Y María qué función cumple? De complemento directo.
complemento directo, muy bien. Entonces, por eso sería objetivo, porque se refiere a uno de los objetos del verbo. Entonces, tenemos que a María, yo puedo decir, la eligieron presidenta de curso. ¿Ya? ¿Y qué estructura vendría siendo presidenta de curso? ¿Sintagma nominal? No, o sea, sí, 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 muy bien. Sí, ya. es sintagma nominal, porque acá tenemos el núcleo, que es presidenta, y tenemos de curso, que son estas palabritas que están como girando alrededor de este núcleo. Como les explicaba en la ayudantía pasada, ya que teníamos como esta analogía entre las palabras y el funcionamiento del universo. Ya entonces tenemos que presidenta es nuestro núcleo y de curso son estos como cometas que giran alrededor de él. Después, otorgarán un premio muy cuantioso al ganador. ¿Dónde estaría el complemento predicativo aquí? ¿Un premio? ¿Alguien se anima a reconocer el complemento predicativo? ¿Un premio? ¿Puede ser? Un premio. Acá, por ejemplo, un premio, ¿Ya? por ejemplo, tienes que pensar un premio. Yo lo puedo reemplazar por algún pronombre átono, por ejemplo, lo o les. Sí, porque puede ser Lo como o le le, otorgaron un premio, entonces no sería. claro. Ya. Entonces, ¿qué tipo de complemento sería? Indirecto porque es le. Sí, pero en este caso, por ejemplo, ese sería al ganador, ¿ya? Ya, sí, sí. Ahí sería le. Sí. Y un premio vendría siendo lo otorgado. Entonces tenemos complemento directo, ¿verdad? Un premio. ¿Se entiende bien ese punto? Un premio. Sí, ahora sí lo entendí bien. Bien, entonces acá tenemos este verbo, es ditransitivo, porque le podemos poner complemento directo y complemento indirecto a la vez. Entonces yo puedo decir, se lo otorgaron. Se, complemento indirecto, lo, complemento directo, otorgar. Entonces, aquí tendríamos dos tipos de complemento. Entonces, ¿cuál vendría siendo el predicativo en este caso? Muy cuantioso. Muy cuantioso, muy bien. Y este muy cuantioso, vamos a exactamente, ¿a qué estructura se está refiriendo? ¿Es objetivo o es subjetivo? Subjetivo, Subjetivo. ¿Cómo? Subjetivo. ¿Por qué vendría siendo subjetivo? Porque el sujeto puede ser acá. Ay, no estoy confundida. No. Espera. porque es una característica del objeto, ¿no? De uno de los objetos. Ya, ¿y a qué objeto se está refiriendo específicamente? Muy cuantioso. Al premio. Al premio. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar que es precisamente objetivo. ¿Ya? Entonces, acá encontramos que este vendría siendo el CD, ¿verdad? Habíamos dicho, el CD, y este es el CI. ¿Ya? No estoy segura si escuché muy bien, pero creo que alguien dijo subjetivo, porque se me cortó ahí un poquito la señal. Pero, por ejemplo, acá sería subjetivo si se estuviera refiriendo al sujeto. Y acá tenemos un sujeto que es implícito. Entonces nosotros aquí diríamos como ellos otorgarán un premio muy cuantioso al ganador. ¿Ya? Entonces, si yo dijera como ellos muy felices otorgarán un premio al ganador, ahí yo estaría predicando sobre el sujeto. Pero acá como dice un premio muy cuantioso me está entregando información sobre un premio. Y un premio es un complemento directo, es decir, uno de los objetos verbales. Entonces, por eso es objetivo. El complemento objetivo se refiere siempre o al CD o al CI, en la mayor parte de los casos, para que lo tengan en cuenta. CD o CI. ¿Ya? Y el subjetivo es exclusivo del sujeto. Entonces, ¿queda claro hasta ahí ese punto? Sí, sí me queda claro. Al menos a mí sí. Ya, me vale. Ya.
Si hay dudas, me pueden ir diciendo, si hay diferencias también, ¿ya? Esta es la instancia que tenemos para practicar y no importa si nos equivocamos, chiquillos, ¿ya? Y después tenemos muy cuantioso, que muy cuantioso, ¿qué tipo de estructura vendría siendo? Sintagma ¿Me pueden adjetival. ayudar? Sintagma Sintagma. adjetival, muy bien, Eso. ¿ya? ¿Ya? Porque nos está entregando una característica del sustantivo. Después tenemos, el niño corría desesperado por el bosque. Entonces acá tenemos que encontramos un complemento predicativo en desesperado, ¿ya? Desesperado. ¿De qué nos está entregando información? ¿De un objeto verbal o del sujeto? Del sujeto, del niño. Del sujeto. Vamos a ver, exactamente es subjetivo, porque está concordando además incluso en género, ¿ya? El niño desesperado, ¿ya? Y la estructura vendría siendo un adjetivo solito, ¿ya? Esto va a ser en la mayoría de los casos, puede ser que le aparezca un adjetivo, un sintagma adjetival. Esa es como la estructura más típica del complemento predicativo, pero también lo pueden encontrar en sintagmas nominales y eso. Y acá vamos a encontrar otro tipo de... ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Ay, se me cortó de nuevo la señal. Ah, ya. ¿Repetir la explicación? Ya. Sí, ya. Vamos a ver acá. Vamos a sacar eso. Entonces tenemos que el complemento predicativo es lo que desempeña la función de complemento circunstancial de modo y atributo del sujeto, ¿ya? Desempeña estas dos funciones en una. ¿Qué quiere decir esto? Que nos entrega información tanto del verbo como del sujeto, ¿ya? O de uno de los objetos verbales, como les dije anteriormente. Acá encontramos el niño corría desesperado por el bosque. Ya identificamos que desesperado es el complemento predicativo. Ahora, ¿por qué es el complemento predicativo? Porque, primero que nada, está concordando con el niño. Concuerda con el niño. ¿Por qué? Porque el niño es masculino y el adjetivo también está en masculino. El niño está en singular y desesperado también está en singular. Entonces está concordando en género y en número. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué está haciendo este desesperado? También está entregando información respecto del verbo. No está diciendo corría, pero corría ¿cómo? Corría desesperado. Entonces, por eso también se dice que el complemento predicativo es una mezcla del circunstancial de modo, porque el complemento circunstancial de modo justamente nos responde a la pregunta ¿cómo? Entonces, en este caso, ¿cómo corría? Corría desesperado. Entonces, encontramos que esta estructura vendría siendo complemento predicativo porque nos entrega información del sujeto en este caso y nos entrega información del verbo, de cómo se está realizando la acción designada por el verbo. Entonces, en ese sentido, vendría siendo un complemento subjetivo. Subjetivo, ¿por qué? Porque se está refiriendo a este sujeto de la oración. Sujeto, si te das cuenta, en la otra teníamos un sujeto implícito. Pero acá tenemos un sujeto que está explícito y que es el niño. ¿Por qué es el sujeto? Porque yo no puedo decir el niño corrían desesperado. Ahí se me genera la discordancia. Bien, entonces sería subjetivo porque me entrega información sobre el sujeto y además estaría siendo desempeñada por esta estructura que es un adjetivo solito. ¿Se entiende ahí o queda alguna duda? Ya, este sujeto. ¿Se entiende mejor o no? Que no. Ya, me parece. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en lo que es el complemento predicativo. ¿Ya? Lo vamos a encontrar en forma de sintagma adjetival, sintagma nominal, adjetivo, ¿ya? Y siempre lo vamos a encontrar que se está refiriendo o al sujeto o al complemento directo o al complemento indirecto. En esos casos va a ser, cuando se refiere solo al sujeto, va a ser subjetivo. Ya véanlo por estas palabritas por las que comienza. Objetivo, alguno de los objetos verbales. Subjetivo, sujeto. ¿Ya?
Y finalmente tenemos otra estructura también que podemos encontrar en el complemento predicativo. No sé si la pueden ver aquí en el agua corría lenta y fluida. ¿Cuál vendría siendo el complemento predicativo? Lenta y fluida sería subjetivo. Vamos a ver. Lenta y fluida, muy bien, y sería subjetivo, ¿ya? Exactamente. Sería subjetivo, ¿por qué? Porque está concordando con el sujeto de la oración, que es el agua, ¿verdad? El agua, yo no puedo decir el agua corrían, lenta y fluida, ahí se me genera la discordancia. Entonces, lenta y fluida me está dando información sobre el agua, pero si se dan cuenta, al mismo tiempo me informa sobre cómo corría el agua. Entonces, me están diciendo que el agua, por una parte, es lenta y fluida, pero me están diciendo que también corre lenta y fluida. ¿Ya? ¿Y qué tipo de estructura es esta? Lenta y fluida, que la vimos Serie adjetival. en la ayudantía básica. Serie ¿Cómo? adjetival. Serie adjetival. Serie adjetiva. Sí, muy bien. Sería serie adjetiva porque acá tenemos la coordinación de dos adjetivos que están unidos mediante esta conjunción. ¿Bien? ¿Se entiende bien hasta ahora, chicos? ¿Chicas? ¿Alguna duda? Voy a revisar el chat por dentro. Mantener. Entonces no es circunstancial porque no se refiere al verbo. No estoy muy segura en qué ejercicio sería ese. La pregunta de Tomás. Ni siquiera me suena el computador cuando llegan. Ah, ya. Me parece muy bien que ya haya sido resuelto. Que no me llega ni siquiera un mensajito cuando. Así es que pueden interrumpirme nomás cuando tengan la duda, chiquillos. No hay ningún problema. Ya, ahora vamos a pasar a lo que son los complementos argumentales de los verbos copulativos específicamente. Entonces, acá tenemos que establecer la diferencia, como les dije al principio, porque como vimos al principio, una forma de clasificar los verbos es entre verbos predicativos y verbos copulativos. Entonces, los verbos copulativos van a ser este conjunto muy reducido, que son ser, estar y parecer. Solo esos verbos son copulativos. Y los verbos predicativos son son todos los demás en realidad. Todos los demás que no sean ser, estar y parecer. Y acá hay un alcance que, por ejemplo, parecerse no es un verbo copulativo, sino que es un verbo predicativo. Entonces, parecerse acá no lo vamos a encontrar que exprese atributo del sujeto. Lo vamos a encontrar con los otros complementos argumentales de los verbos predicativos. Bien, entonces, ¿qué vamos a entender por atributo del sujeto? Es que se me cambió aquí. Vamos a entender que es una función obligatoria de los verbos copulativos, ¿ya? Y en términos estrictos, este atributo no complementa tanto al verbo, sino que más bien al sujeto. Entonces, por eso, obviamente, se llama atributo del sujeto. Y en el caso de estar, que el caso de estar es un caso bastante que está ahí en el limbo, el atributo del sujeto aplica solo cuando se trata de un estado, ¿ya? Entonces, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Juan es feliz, ¿ya? Los jóvenes están cansados. Ahí nos está expresando un estado, o, por ejemplo, si yo digo Juan es profesor de matemática, ¿ya? Ahí yo lo voy a encontrar en una profesión. Y ahí vamos a encontrar efectivamente un atributo del sujeto. Pero vamos a ver más adelante que estar también tiene una acepción locativa, ¿ya? O sea, yo puedo decir, yo estoy aquí, yo estoy en mi casa, yo estoy en el colegio, en la universidad, etc. Entonces, cuando se exprese en ese sentido, en la acepción locativa, lo vamos a encontrar como atributo locativo. Pero cuando lo encontremos como estado o profesión, va a ser atributo del sujeto. Ahora vamos a ver qué estructuras desempeñan esta función. Típicamente van a ser estructuras de tipo nominal o adjetival, ¿ya? Que van a estar concordando, obviamente, con el sujeto en género y número, ¿ya? Y en algunos casos también puede ser un sintagma preposicional. Por ejemplo, cuando yo digo María está con fiebre, ¿ya? Con fiebre es un sintagma preposicional, ¿ya? Que yo lo puedo reemplazar por un adjetivo, afiebrada. María está afiebrada. ¿Se entiende bien la definición de atributo del sujeto? ¿Hay alguna duda, una pregunta?
Vamos a continuar. Entonces tenemos el otro tipo de atributo, que es el atributo locativo, ¿ya? Que es ser, estar, pero en estar cuando expresa locación, como ya le había adelantado antes. Entonces, es un complemento del verbo que refiere a una ubicación o posición en la que se encuentra el sujeto y se presenta en la acepción locativa del verbo estar. ¿Ya? Entonces, yo acá puedo decir María está en su casa y ahí tendríamos un atributo locativo porque no expresa locación, como dice el nombre. Y también esto es un poquito más, no es tan común, pero si les llega a salir en alguna parte, cuando será, ¿ya? Será también puede expresar locación. Yo puedo decir la prueba será en la sala de clases, ¿ya? Será en cierto recinto. Y acá también nos está expresando locación. Entonces, igual hay que tener ojo con el verbo ser, cuando también puede expresar locación. Entonces, pero en términos generales consideren el estar como locación, ¿ya? Y tengan en cuenta por si acaso les salen algún ejemplo, etc. ¿Y qué estructuras pueden desempeñar esta función? Podemos encontrarla bajo la forma de sintagma preposicional. Por ejemplo, mi hermana está en su trabajo. En su trabajo, aquí vendría siendo una estructura de sintagma preposicional con función de atributo locativo. Y acá, por ejemplo, estoy cerca del colegio. También nos transmite una idea de locación. O sea, ¿dónde estoy yo ahora? Por eso también vendría siendo atributo locativo y está con el verbo estar. Y acá vendría siendo sintagma adverbial. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos. Acá. Por ejemplo, Pablo es profesor de matemáticas. ¿Qué tipo de atributo sería? ¿Atributo del sujeto o atributo locativo? Del sujeto. Vamos a ver. Entonces, Pablo es profesor de matemática y efectivamente vendría siendo un atributo del sujeto. ¿Por qué? Porque en este sentido estamos con la acepción de profesión, del verbo ser en este caso. Y dijimos que los atributos aparecen siempre con ser, estar y aparecer, solo esos tres casos. Después tenemos, los compañeros de mi padre parecían cansados. ¿Qué tipo de atributo encontramos? Del sujeto igual. Los compañeros de mi padre parecían cansados. Del sujeto. Muy bien. Ahí tenemos la estructura reconocida que vendrían siendo cansados y atributo del sujeto vendría siendo efectivamente la función que desempeña esta estructura. Y lo encontramos que lo desempeña un solo adjetivo en este caso, la estructura. Y acá, por ejemplo, estoy en el colegio en este momento. ¿Cuál vendría siendo el atributo que encontramos ahí? Locativo. ¿El sujeto o locativo? Locativo. Locativo, como habíamos visto anteriormente, ¿ya? Entonces sería locativo porque expresa la idea de lugar. Y finalmente el auto está en mi casa, tenemos en mi casa. En mi casa y vendría siendo atributo locativo. Bien. Y ahora esto que es muy cortito, que son lo que es los complementos adjuntos. ¿Ya? Y estos complementos adjuntos actúan tanto para verbos predicativos como para copulativos. Entonces aquí no es necesario hacer esa distinción que hacíamos antes. Y acá encontramos lo que son los complementos circunstanciales, que son varios, ¿ya? Y que los vamos a entender como elementos que entregan información adicional sobre el verbo, y esta información se puede prescindir. O sea que si no se presenta en la oración, nosotros la vamos a seguir entendiendo de manera efectiva. Disculpa, Pero si nosotros lo agregamos, es... ¿Alguien activó su micrófono? ¿Quiere? ¿se me escucha bien o no? ¿Sí? Ya, que ¿Sí? tengo una pregunta. Ayer estaba viendo unas clases del profe Claudio de otro año y decía ¿Ya? que no sé si es lo mismo, complemento locativo y atributo locativo es lo mismo. Que decía que, por ejemplo, era como ponerse, ganarse. Entonces, Ah, entonces sí, 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 sí.
que hay ciertos verbos que también pueden expresar el atributo locativo, ¿no? Como, sí, ganarse, ponerse. ¿Sí? No, A eso no, me refiero, ¿no? sí, porque no me acuerdo que decía que era solo con cero estar. Sí, es que ahí hay que establecer una diferencia. Eso no lo quise abordar acá porque me pareció como muy complejo, pero lo podemos conversar también, que hay un complemento que se llama complemento locativo. ¿Ya? No se llama complemento, no se llama atributo locativo, sino que es complemento locativo. ¿Ya? Que lo tengo... ¿ya? Entonces, en esos casos, ¿ya? Se los voy a anotar aquí, ya que es el complemento locativo, que es aquel que es una idea de locación que es exigida por los verbos, que es exigida por ciertos verbos, ¿ya? Entonces ahí se los anote. El complemento locativo, eso es lo que es, y se diferencia del complemento circunstancial locativo, o del lugar, en que el complemento circunstancial, como venía diciendo, se puede prescindir. O sea que si no está, yo entiendo perfectamente la oración. Pero en cambio hay algunos verbos, como el caso de ganarse, ponerse, ya que ahí yo exijo este complemento locativo. Y este se diferencia del atributo locativo justamente en que no son verbos copulativos, como en el caso de ser, estar y parecer. Son verbos diferentes de esos tres, ¿ya? Entonces es importante ahí diferenciar lo que es el complemento locativo, el atributo locativo y el complemento circunstancial del lugar. No sé si se entiende bien, queda un poquito más claro ahí. ¿Sí? Eso es como información, es una diferencia súper sutil que el profesor lo tenía anotado en alguna diapositiva, pero no creo que le salga algo así. Algún ejemplo con ganarse o ponerse, ya, porque un caso es como hilar muy fino, ya. Pero si necesitan más información me pueden preguntar, pero eso más que nada, ya. Diferenciar atributo locativo, que solo se manifiesta con estos verbos, ser, algunos casos, pero con estar fundamentalmente, y el complemento locativo, que es un complemento que es exigido por el verbo. Ya, o sea, yo no puedo prescindir de él. Si yo digo me gané o se ganó, tengo que decir se ganó en algo. Se ganó a vender cosas, en la plaza, por ejemplo, ¿ya? Eso es importante. Pero como les digo, no creo que el profesor hile tan fino en esta prueba, ¿ya? Porque es un poquito confuso. Bien. Si no queda Una ninguna duda, pregunta antes vamos a... de... Una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Esta clase la estáis grabando? Porque un compañero se tuvo que salir y me preguntó eso. Les pedí al inicio de la clase si es que alguno podía grabar, porque yo no me da la opción aquí en Meet. Me dice, de hecho, grabación no disponible. Entonces, un compañero por ahí me había dicho que estaba intentando grabar. Entonces, no sé cómo se habrá podido. Muchas gracias. Agradecida. Ya, entonces ahí después se pueden compartir la clase y la pueden ver después, para todos quienes no pudieron venir. Vamos a seguir entonces, si no hay ninguna duda más. Bien, entonces, veníamos diciendo del complemento circunstancial. Entonces, estos aportan información que es complementaria sobre algunos de estos aspectos, ya que los vamos a ver con mayor profundidad después, que son tiempo, cantidad, compañía e instrumento. Y hay otros más que los vamos a ver después. ¿Ya? Y esto es importante, entregan información sobre el verbo y no sobre otros elementos de la oración. Eso ya se lo había dicho al principio, cuando les mencioné que los complementos verbales son del predicado, o sea, de esta estructura que presenta el verbo, y no del sujeto. En el sujeto no vamos a encontrar circunstanciales ni ningún tipo de complemento argumental. Vamos a encontrar solo estructuras menores. Después
tenemos que, esto también es importante, y admite la yuxtaposición de elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos ir añadiendo elementos sin ningún tipo de nexo. Yo puedo decir, por ejemplo, ayer compré libros con dinero prestado, por ejemplo, en la mañana, y ¿qué más puedo decir? Y los compro 2 veces a la semana, por ejemplo. Entonces ahí yo estoy diciendo muchas cosas, estoy agregando mucha información complementaria y la estoy añadiendo sin ningún tipo de nexo, ¿ya? O sea, yo puedo prescindir de los nexos ahí, no es necesario que yo diga compré libros en la mañana y con dinero prestado, no, yo puedo decir compré libros en la mañana con dinero prestado. Entonces ahí no estoy añadiendo ningún tipo de nexo. Bien, entonces podemos como añadir una estructura después de la otra sin necesidad de ocupar estas palabritas, estas conjunciones como y, ¿ya? Entonces esa es una característica que podemos encontrar en los circunstanciales. Ahora bien, ¿qué estructuras desempeñan esta función? Acá es un poquito más libre la estructura, pero las más comunes van a ser, por ejemplo, adverbios, ¿ya? Los adverbios van a aparecer sobre todo en los complementos circunstanciales de modo, porque nosotros podemos decir corrió rápidamente, ¿ya? Y ahí vamos a tener un adverbio solito que va a cumplir esta función de cese de modo, o sea, cómo se está realizando la acción. También podemos encontrar sintagmas adverbiales, puedo decir corrió muy rápidamente, ¿ya? Y ahí tenemos esta unión de dos palabras. Después podemos tener un sintagma nominal y también podemos tener sintagmas preposicionales, que eso los vamos a encontrar sobre todo en los complementos circunstanciales de lugar, que establezcamos la diferencia con el otro que les había mencionado. Entonces, esas serían las estructuras más comunes que podemos encontrar que desempeñen esta función. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, de lugar, responda a la pregunta ¿dónde? Y acá celebraremos mi cumpleaños en mi casa. Entonces, en mi casa vendría siendo un complemento circunstancial de lugar. Tenemos también de modo, ya escribió su ensayo cuidadosamente. Y acá vendríamos encontrando este adverbio solito. De cantidad, estudió muchas horas. Aquí es donde vendríamos encontrando el sintagma nominal que habíamos identificado acá, un sintagma nominal. Lo encontramos en el complemento circunstancial de cantidad. Después tenemos de tiempo, muy temprano, de compañía, acá fuimos al cine con mi hermana, de instrumento o medio, te llamé por teléfono, ya te llamé con qué, ya te llamé acá, por ejemplo, con este medio o con este instrumento, que vendría siendo el teléfono. Y después, de causa. ¿Ya? Estos dos, por ejemplo, es muy común que se confundan, pero es importante acá mantener la distinción en que, por ejemplo, de causa responde fundamentalmente a la pregunta ¿por qué? Entonces, no pude ir por problemas familiares. Entonces, ¿por qué no pude ir? Por estos problemas. Y de finalidad responde fundamentalmente a ¿para qué? ¿Para qué te hablo? Te hablo para preguntarte algo. Bien, ¿se entiende bien el complemento circunstancial? ¿O hasta ahora alguna duda que haya quedado de antes? Voy a revisar el chat. ¿Se entiende bien, chicos? Para continuar. Sí. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Se entiende bien? Ya. Vamos a seguir entonces. Vamos a pasar ahora con un ejercicio. Ya, entonces acá les tengo, por ejemplo, una pregunta. Tenemos dos oraciones. Conocí a alguien de Constitución y conocí a alguien en Constitución. Entonces la pregunta acá, si se fijan, la estructura es la misma. En los dos casos tenemos un sintagma preposicional. Acá la pregunta que les hago es, ¿en los dos casos podemos observar un circunstancial? ¿O en otro? No, a ver ya, ¿por qué no? ¿Ya? ¿Y por qué de Constitución no podría ser un circunstancial?
Ya, exactamente. Vamos a profundizar esa idea, está súper bien. ¿Por qué de constitución no podría ser un circunstancial? Tiene que ver con lo que mencioné anteriormente, con que de constitución acá nos está aportando información sobre alguien, ¿ya? O sea, nos está aportando una característica, como acaba de decir el compañero. Una característica de ese alguien, que no sabemos quién es, pero una persona. Vamos a ponerle un amigo. Entonces nos está diciendo que, de cierta forma, una característica de este amigo es que es de constitución. ¿Ya? Y no nos está aportando información sobre el verbo, ¿ya? Porque acá yo no puedo decir conocí de constitución, no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque esta estructura sintácticamente es dependiente de alguien. En cambio acá, en conocí a alguien en constitución me está aportando información sobre conocer, sobre el verbo. Y esa es la esencia del complemento circunstancial, o sea, aportar información sobre el verbo. ¿Bien? ¿Se entiende bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Ent- yo tengo una duda. El de constitución, entonces, ¿qué Ujú. sería? De constitución vamos a verlo al tiro. De constitución, como dijimos antes, es nos está aportando información sobre antes. Entonces vendría siendo solamente un complemento del nombre. Esa es su función. ¿Ya? Vendría siendo sintagma preposicional, función, complemento del nombre. ¿Por qué? Porque lo encontramos ligado a alguien. Mientras que en constitución también es un sintagma preposicional, como dijimos anteriormente, pero su función vendría siendo complemento circunstancial de... ¿De qué complemento circunstancial sería aquí? ¿De lugar? De lugar. Muy bien. Entonces tenemos que... Esa vendría siendo la función que reconocimos acá. Sintagma preposicional, función CC de lugar. Y acá, sintagma preposicional, función CN, complemento del nombre de alguien. ¿Se entiende bien este ejercicio? Esto igual puede ser bien confuso para que lo tengan en cuenta al momento de dar la evaluación. ¿Alguna duda, algo que no le haya quedado clarito? Voy a revisar el chat. ¿Estamos bien entonces? Ya, vamos a asumir que sí entonces. Bien. Ahora se les propone una parte de ejercitación. Yo no sé si ustedes están complicados de tiempo, si necesitan tiempo para avanzar en otros trabajos, no sé, porque está la opción de que podemos ejercitar ahora con estos ejercicios que les propongo, o pueden hacerlo ustedes de forma autónoma. Porque acá vienen las respuestas. Una consulta, ¿vas a mandar este Power? Sí, obvio, sí. Terminando esto, yo subo todo a la UCM virtual. Y el compañero que está grabando, si después me puede compartir la grabación para subirla a YouTube, algo para que todos la tengan. La puedan revisar después con calma. Bien, entonces no sé qué les parece. Si ejercitamos todos aquí, al menos con la primera parte, por ejemplo, acá encontrar la función, y ejercitamos en conjunto, o prefieren ustedes hacerlo ¿Ya? ¿Ahora? Sí, yo no tengo ningún problema. Tampoco nos va a tomar mucho tiempo, yo creo que unos 15 minutitos más, ¿ya? Pero la idea es que ejercitemos todos también para que veamos los errores más comunes. Y entonces acá lo que se les propone es encontrar la función. Ya les voy a dar, bueno, esta es una tarea, no es tan compleja, entonces con 2 minutitos, 3 minutitos, para que encuentren las funciones. Entonces, pasado ese tiempo, lo revisamos todo en conjunto. ¿Ya? Les pido que lo hagan, porfis, porque es importante que practiquemos en estos momentos. Entonces yo me voy a silenciar ahora y en 3 minutitos vuelvo para que retroalimentemos. Si quieren pueden ir poniendo su respuesta en el chat ahí, como quieran. Bien.
Bien, volvieron. Ya estamos con los 3 minutitos. Voy a revisar aquí las respuestas. Dice 1 a los niños. A ver, vamos a ir revisando. A los niños, un aumento de sueldo, cansada y desanimada. Ya. Voy a ir leyendo. Ah, ya me respondí la segunda, a los empleados. ¿Te traigo la comida para acá? A los empleados, CD. Vamos a revisar. Sí, efectivamente. Y después a los niños, a los empleados del mes, cansada y desanimada. Ya, vamos a revisar ahora. Van todos bien encaminados. Vamos a precisar algunas cositas nuevas. Entonces, acá. El micrófono activado, ¿verdad? Vamos a encontrar aquí. Ay, que no puedo compartir. Bien. Acá estas vendrían siendo las estructuras que desempeñan esa función. Acá tenemos a los niños, que como vino no tuvieron mayor dificultad, porque yo puedo decir acá, los vi jugando a la pelota con mucha energía y entusiasmo. Luego tenemos complemento indirecto. Acá, producto de las nuevas comisiones, el jefe otorgó un aumento de sueldo. Por ahí leí alguna respuesta que decía que un aumento de sueldo podía ser complemento indirecto, pero ese vendría siendo más bien complemento directo. Ah, ya estaba confundida entonces en esa cosita. Gracias. Uh-huh. Ya. Sí. Acá es el momento para resolver esa duda. Acá, por ejemplo, un aumento de sueldo yo lo puedo reemplazar por el jefe se los otorgó o se lo otorgó. Y lo, en este caso, ¿qué vendría siendo? El complemento directo. Y acá todo esto a los empleados más destacados del mes, que aquí vi que algunos, por ejemplo, identifican solo a los empleados. Pero es importante que reconozcamos todas las palabritas en este sentido que respondan al núcleo. En este caso es empleados. Ay, que me quedó mal. Vamos a borrar. Borrador. ¿Ya? Acá, por ejemplo, los empleados vendrían siendo lo que es el núcleo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que agregar todo lo que se refiere a este núcleo. Entonces acá no es solo los empleados, sino que es a los empleados y también más destacados del mes. Porque más destacados del mes me está otorgando toda esa información sobre los empleados. ¿Bien? ¿Se entiende bien hasta ahí? Entonces yo acá todo esto quizás no lo puedo reemplazar tan bien por le o les, ¿ya? Pero sí lo puedo reemplazar por se. Yo no sé si el profe les explicó esto de la diferencia entre le y se. Si se entiende bien o es necesario precisarla. Si me pueden ir diciendo, porfis. Voy a revisar el chat. Yo por lo mismo me confundí por el tema, o sea, sé lo del se y les, pero me había confundido porque lo tomé como un aumento como de sueldo como les otorgó, pero ahora ya entendí por qué era al revés. Y justo estaba con esa duda que hay constante. Ahí me la respondí ya. Ya. Sí, es que acá como es el caso, este verbo como que no admite el les, como que sonaría raro decir, por ejemplo, Lelo otorgó, por ejemplo. Lelo sonaría muy mal, ¿ya? Pero el profe ahí, no sé si le explicó que nosotros cuando ocupamos complemento directo y complemento indirecto juntos, como pronombres, tenemos que poner, en vez de le, ponemos se, ¿ya? Y tiene que ver con un tema más que nada de una funcionalidad del se, que se le denomina se espurio, una cosa así. Ustedes después lo van a abordar en gramática 2, ¿ya? Pero ustedes cuando tengan unión de pronombres, de complemento indirecto y de complemento directo, van a tener que decir, en vez de lelo, es celo. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, el jefe se los otorgó. Entonces acá, ¿qué se vendría refiriendo el se? A los empleados, todo esto, a los empleados más destacados del mes.
ese vendría siendo el complemento indirecto. Toda esta estructura. No se asusten si es una estructura muy grande tampoco. Lo importante es que ustedes todos los elementos que se refieran al núcleo los identifiquen. O sea, acá como les digo, no es solo los empleados, es a los empleados más destacados del mes. Entonces, ahí vendríamos reconociendo lo que es complemento indirecto. Y finalmente, el atributo del sujeto, que vi que no tenía mayores problemas, que es cansada y desanimada. ¿Y por qué vendría siendo atributo del sujeto? A ver, respóndame usted esta pregunta. ¿Por qué es atributo del sujeto y no es complemento predicativo? Si acá igual tenemos adjetivos. Porque son adjetivos que se refieren al sujeto, que en este caso sería Angélica, ¿o no? Sí, esa es una de las razones, pero acordémonos que en el complemento predicativo también teníamos su variante de complemento predicativo subjetivo, que también nos entregaba información sobre el sujeto. Entonces, los dos nos entregan información sobre el sujeto. Hay ¿Por otra el verbo, característica que es súper... por el verbo de parecer? Sí, exactamente, es por el verbo. Más que nada es como una característica bien específica, ya que tiene que ver con que el atributo del sujeto solo aparece con ser, estar y parecer. En cambio, el complemento predicativo aparece con el resto de verbos predicativos, como dice su nombre. ¿Se entiende bien hasta ahí esa pequeña distinción? Chicos, chicas. Sí. Ya. Entonces ahora lo que se les propone es estos dos. ¿Ya? Yo diría que con esto ya podríamos, o no sé si prefieren hacer análisis inverso o, ¿cómo se llama? Análisis de bandeja. No sé cuál de los dos les dificulta más, cuál les gustaría repasar. Yo creo que el inverso porque es más complicado. No sé Ya, si los demás entonces tendrían. podríamos hacer, sí, no sé si están, el análisis inverso suele ser igual más complejo. Así es que, bien, si están de acuerdo, hagamos análisis inverso. Entonces acá les propongo estos dos ejercicios. Y después igual podemos hacer uno de bandeja, ¿ya? Pero me preocupa quitarles mucho tiempo también porque sé que pueden estar con evaluación y todo eso. Pero vamos a ello. Entonces acá se les pide estos dos ejercicios. Uno tiene que tener un máximo de 5 palabras y tiene que tener un clítico con función de CI, un verbo inacusativo y un CC de tiempo. ¿Ya? Y el otro tiene que tener 4 palabras y tiene que tener complemento predicativo objetivo, sujeto implícito y un sintagma nominal con función de complemento directo. Entonces esos dos ejercicios se les pide. ¿Ya? Yo creo que en unos 5 minutitos más volvemos. ¿Les parece? Para que los puedan hacer con tranquilidad. Los pueden ir poniendo en el chat y yo se los voy retroalimentando. No importa si no alcanzan a hacer los dos, pero al menos uno que lo puedan tener para irlos retroalimentando. Entonces, eso sería. Ya yo vuelvo en 5 minutitos más y voy revisando sus
Ya, chiquillos, pasaron los minutos. Vamos a empezar a revisar los ejemplos que pusieron. Los tengo anotados aquí. Ya, uno dice, le creció el pelo ayer para el primer ejercicio. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos el clítico con función de CI? Sí, lo tenemos, porque dice, le creció el pelo ayer. Tenemos un verbo inacusativo, que en este caso vendría siendo crecer, ¿ya? Súper bien hasta ahí. Y ayer vendría siendo el CC de tiempo. Así es que súper bien ese ejemplo. Lo podemos anotar por aquí, para que los que vean después la clase lo tengan como ejemplo. Entonces puede ser, le creció el pelo ayer, ¿ya? El otro que tenemos, le florecieron las hojas ayer, ¿ya? Le florecieron las hojas ayer. ¿Qué encontramos? Tenemos un clítico. Sí. Tenemos el clítico. Sí, tenemos el clítico con función de CI. Sí. Tenemos el verbo inacusativo también, que es florecer. Y tenemos finalmente el CC de tiempo, que es ayer. Así que súper bien ese también. Ahora vamos a pasar al otro ejemplo. No sé si han puesto más. No, creo que no. Vamos a pasar al otro ejemplo. ¿Sí? A ver ya. Ahora, sí, lo tengo anotado aquí también. Ahora les van a florecer. Vamos a ver. ¿Qué se nos pide? Un clítico con función de CI, que está acá, les. Un verbo inacusativo, que es florecer también. Y un CC de tiempo, que es ahora. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. De hecho, esta es una construcción perifráctica, así que estamos muy bien. Entonces tenemos esos 3 ejemplos para el primer ejercicio. Ya, los 3 que pusieron están súper bien. El que habías puesto antes, el que decían ya van a florecer, también... no, aquí nos faltaría el clítico. Ya ahí, esa sería la dificultad. Pero ya, por ejemplo, también puede ser un circunstancial de tiempo. Ya, entonces ahora vamos a avanzar a la siguiente. Dice, les dijo su decisión, amiga 1. Les dijo su decisión. Ya, vamos a ir viendo. Complemento predicativo objetivo. ¿Este es para el segundo o para el primero? Era para ¿Les el dijo su segundo. decisión? Era para el Para el segundo. segundo, a ver. Ya, aquí nos estaría faltando el complemento predicativo objetivo. Ya. ¿Ya? Porque aquí, por ejemplo, tenemos el sintagma nominal con función de CD, ¿ya? Su decisión, se los dijo, ¿ya? Tenemos el sujeto implícito también, ¿ya? Pero solamente estaría faltando complemento predicativo objetivo. No sé si alguien más puso uno para la 2. ¿Y cómo se podría arreglar eso? Una consulta. A ver, vamos a ver. Les dijo su decisión. Acá podría ser como les dijo su decisión escogida, por ejemplo. Aunque no sé qué otro adjetivo puede concordar con decisión aquí. Es Les que, dijo su como decisión. decía, 4 palabras, me complican los que son Claro. de 4 palabras. Claro, esa es la dificultad acá, pero les dijo... Claro, acá por ejemplo con decir es un verbo complejo acá por el tema de las 4 palabras. Ya, porque por ejemplo acá, o acá, ya sé. Acá podría ser como les dijo sabias, o no. Claro, les dijo sabias palabras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este adjetivo está concordando con palabras. Entonces acá nosotros podríamos decir, se las dijo. Se las dijo y sabias sería un complemento predicativo objetivo que está entregando información sobre lo que es el complemento directo.
Ya. Gracias. Bien, ahí tendríamos las 4 palabras. 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Un ejemplo que quiera mostrar? Para este ejercicio 2. ¿Ya? El otro que tenía pensado es, por ejemplo, ganó unos merecidos premios. Unos merecidos premios. ¿Ya? Acá tenemos la acepción de ganar como obtener algo. ¿Ya? Entonces acá vendría siendo ganó unos merecidos que vendría siendo el sintagma nominal con función de complemento directo. Acá tendríamos esta dificultad igual con este ejercicio que hicimos antes porque palabras es una sola palabra, valga la redundancia. Pero como les digo, en las gramáticas ustedes van a encontrar que una palabra también puede ser sintagma nominal. Entonces, si ustedes ponen este ejemplo en la prueba, no creo que el profe se los considere malo, porque en rigor es un sintagma nominal. Entonces, esto es importante manejarlo. Pero acá, por ejemplo, es mucho más transparente el asunto, porque es ganó, ¿ya? Unos merecidos, tenemos el complemento predicativo objetivo, tenemos el sujeto implícito, ya acá no hay sujeto, y tenemos también el sintagma nominal con función de CD, ¿ya? Ganó unos merecidos premios. Todo esto vendría siendo un sintagma nominal que responde al verbo. Entonces sería como los ganó. ¿Qué ganó? Unos merecidos premios. Y eso sería para los dos ejercicios de análisis inverso. No sé si alguien más tiene un ejemplo, alguna duda. ¿Sí? A ver, no. Para este de acá. Y empezó a... Este es para el segundo, ¿verdad? Ya. Acá, por ejemplo, nos estaría faltando el complemento predicativo. Recordemos que el complemento predicativo puede ser un adjetivo, un sintagma adjetival, en algunos casos sintagma nominal también. Eso faltaría. Porque acá no nos están dando información sobre cómo empezó a correr. Por ejemplo, si yo dijera animado, empezó a correr ahí, estaría dando información. Y la estaría dando sobre el sujeto, en realidad. Tengo que darla sobre algún complemento directo o complemento indirecto. Eso no estaría... Es que ahí tenemos un adverbio. Ferozmente es un adverbio y el complemento predicativo objetivo es desempeñado más que nada por adjetivos. Adjetivos y sintagmas adjetivales. ¿Ya? El sujeto implícito lo tenemos. Igual nos faltaría el sintagma nominal con función de SD. Este de acá. Por ejemplo, acá, ¿cuál alternativa podríamos proponer? Empezó el trabajo, ¿ya? El trabajo, por ejemplo, podría ser un sintagma nominal, lo empezó, y nos faltaría solo un adjetivo que se refiera al complemento directo. No sé si ahí me podrías ayudar. ¿Arduo? Empezó el trabajo arduo, puede ser, sí. Muy bien. Y ahí todos los adjetivos que se nos ocurran, pero que se refieran a el sintagma nominal con función de CD. ¿Por qué? Porque nos pide que sea objetivo. Y acá el mismo ejercicio nos da una pista que tiene que haber un complemento directo. Entonces el complemento predicativo se tiene que estar refiriendo al complemento directo. ¿Se entiende bien? Entonces esta vendría siendo la alternativa que podríamos tomando el ejemplo que dio el compañero. No sé si queda más claro hasta ahí. Hice unos ricos panes. Ese no sé si es para el primero o el segundo. El segundo me tinca, ¿o no? Hice unos ricos panes. Sí, para el segundo. Ya, vamos a ver al tiro. Hice unos ricos panes. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el sintagma nominal con función de CD, ya que sería unos ricos panes, ya. Los hice.
¿Qué más? Tenemos el sujeto implícito, ¿ya? Acá no tenemos sujeto, así que también está ese criterio. Y el sintagma nominal con función de... ya, eso ya lo habíamos visto. Y el complemento predicativo objetivo, ya que acá vendría siendo ricos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se está refiriendo a los panes. ¿Y los panes qué son? El complemento directo. Así que está correcto este ejemplo. Muy, muy bien. El niño corrió feliz. Ese no sé para cuál es. Para el segundo. No me queda espacio. Vamos a ponerlo aquí al ladito. Uy. El niño corrió feliz. Me tinca que es para el segundo. Ya. Vamos a ver. Aquí no. Vamos a borrar este espacio de aquí. Ya. El niño corrió feliz. Entonces tenemos que... tenemos acá nos falta lo que es el sujeto implícito, porque acá el sujeto está explícito. Y es el niño. Yo no puedo decir el niño corrieron feliz. ¿Ya? Ese vendría siendo el sujeto. Ahí también estaría explícito. Tendrías que dejar solo corrió. Ahí estaría implícito. Estaría expresado en la desinencia del verbo. ¿Se entiende bien ese punto? Ya, entonces ahí solamente tendrías que dejar corrió. ¿Ya? Y feliz también se está refiriendo al sujeto. ¿Ya? Porque está concordando con el niño, ¿ya? Y acá se pide que sea objetivo, o sea que se refiera a el complemento directo. Entonces esa vendría siendo la dificultad que tendríamos con ese ejemplo. No sé si alguien más puso algo más. ¿Algún ejemplo que quieran comentar? ¿Se entiende bien hasta ahí los análisis? ¿Alguna duda que tengan al respecto? Corrió la maratón difícil, a ver. ¿O no podría ser la difícil maratón? Corrió, sí, vamos a ver. Corrió la difícil maratón. Aquí tenemos complemento predicativo objetivo. Sí, porque se está refiriendo a la maratón. Entonces podemos decir la corrió. Acá tenemos como un verbo inergativo, si no me equivoco, correr, porque puede expresar un CD forzado. Y ¿qué más tenemos? Sujeto implícito también, está expresado en la desinencia del verbo. Y tenemos sintagma nominal con función de CD, que vendría siendo todo esto. La difícil maratón, sí, estaría correcto este ejemplo. Va como en la misma línea del niño corrió. Bien, ¿alguna duda? ¿No? ¿Sí? Para que pasemos a hacer algún ejercicio de análisis de bandeja. ¿No más dudas? ¿O alguna duda que tengan? Por aquí, para aquí. No se confundan, quieren ver la ayudantía. Entonces, ¿les parece que hagamos un análisis de bandeja o consideran que lo manejan bien ese aspecto? Ya. Sí. Esta es la instancia para practicar. ¿Qué tenemos que considerar al momento de hacer un análisis de bandeja? El profesor, no sé si les comentó esto, yo creo que sí, que tienen que reconocer 3 funciones en el predicado, ¿ya? 3 de estos complementos que hemos visto hasta ahora tienen que reconocerlos en el predicado, ¿ya? ¿Qué les recomiendo? Que cuando se enfrenten a algún ejercicio de análisis de bandeja, reconozcan y destaquen el verbo.
El verbo siempre va a ser lo más principal y en esta prueba que van a tener ustedes ahora solo les va a aparecer un verbo. Entonces lo ideal es que lo destaquen ahí, que lo tengan bien presente. Primero que nada, obviamente reconocer sujeto y predicado. Eso no se les puede olvidar. Antes de pasar a reconocer complementos verbales, todas esas cosas. Y también otro dato accesorio, otro dato menor, que no se les olvide la función de TP, porque el profesor también da puntaje por eso. Así que con esas recomendaciones vamos a analizar ya. Entonces acá se les propone esto. Profundamente emocionado, Mario le compró a Jessica un reloj de plata durante la semana pasada. La idea es que ustedes lo puedan anotar y puedan reconocer las estructuras que están presentes. Entonces, ¿cuánto les puedo dar? No. Yo creo que con 3 minutos estaríamos bien. Ya no el tiempo igual. Les voy a dar tiempo aquí. O no sé si prefieren hacerlo solos en esos 3 minutos y después lo revisamos o lo revisamos al tiro. No sé qué prefieren ahí. Pucha, no sé cómo querrán los demás, pero por mi parte primero hacerlo solo para después ver mis errores y contrarrestar con la respuesta correcta. Sí, me parece una buena opción esa. Si están todos de acuerdo, lo podemos hacer así. Ya, 3 minutitos para que lo hagan y retomamos. Igual son 3 minutos nomás, así que voy a silenciarme para que puedan trabajar.
Ya, chiquillos, vamos a revisar ahora. No sé si lo pudieron hacer. Si tienen alguna duda específica antes de que lo revisemos en conjunto. ¿Algo que quieran aclarar? Yo tengo una duda. El ¿Sí? le, ¿qué sería? No entiendo porque el sujeto sería solo Mario o Mario lee. No sería Mario, ¿no? ¿Cierto? Acá tenemos que ver, ya, tenemos que primero, ya identificamos el verbo. No quiero este. Ya identificamos el verbo que es, ¿cuál es el verbo? Comprar, ¿verdad? Sí, comprar. Sí, ese vendría siendo nuestro verbo. Ya, entonces nosotros tenemos que hacer la prueba acá, ¿ya? Mario le compraron a Jessica un reloj de plata, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, vendría siendo solo Mario. Mario vendría siendo nuestro... Ay, me borró todo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, Mario vendría siendo nuestro sujeto, ¿ya? Y acá tenía dudas con le, ¿o no? Con la función que desempeña le. O sea, sí, ¿qué sería? Porque no es sintagma no entiendo bien. Vamos a ver ahora la función que desempeña le. Tiene relación con lo que les mencionaba al inicio, que le es una duplicación del complemento indirecto. Y el complemento indirecto aquí, ¿cuál vendría siendo? En comprar ¿A Jessica? a Jessica. Muy bien. A Jessica vendría siendo nuestro complemento indirecto. ¿Ya? Entonces, le, ¿qué función estaría cumpliendo? La vamos a ver al tiro. Bien, ahí se van a ver. Acá está. Le vendría siendo un complemento indirecto, pero duplicado. Así se ponen los análisis de bandeja. CI, entre paréntesis, de duplicación. ¿Ya? Y este vendría siendo el sintagma, el complemento indirecto formalmente. Vendría siendo a Jessica. Ahora bien, si en la oración a ustedes les ponen Mario le compró un reloj de plata durante la semana pasada y no les ponen a quién, ahí ustedes reconocen a le como solo el complemento indirecto. No como duplicación, obviamente, porque no va a estar a Jessica. ¿Se entiende bien ese punto? De la distinción entre el sintagma Sí. preposicional y el pronombre clítico. Muy bien. Ya, entonces acá había que reconocer otra estructura, ya que se adelantó, ya, pero es un sintagma adjetival que cumple la función de un complemento predicativo que es subjetivo. Porque ¿a quién se está refiriendo esta estructura? Profundamente emocionado. A Mario. A Mario. ¿Ya? Muy bien. Entonces Mario, o sea, profundamente emocionado, está concordando con Mario. Entonces por eso vendría siendo complemento predicativo subjetivo. ¿Por qué? Porque se está refiriendo al sujeto en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué estructuras más podemos reconocer? Un reloj de plata. Un reloj de plata acá vendría siendo el sintagma nominal y está cumpliendo la función de complemento directo. Entonces, nosotros eso lo podemos reemplazar por lo compró. Se lo compró a Jessica. Y después tenemos otra estructura que es menor, que es un sintagma preposicional, que vendría cumpliendo la función de complemento circunstancial de tiempo. ¿Ya? Porque nos está entregando información secundaria respecto de la acción principal, que es comprar. Responda a la pregunta, ¿cuándo lo compró? Lo compró durante la semana pasada. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien, aquí estaba un poquito más complejo este ejercicio, porque aquí reconocimos 4 funciones, casi 5. Esta igual se podría considerar una, pero el profesor solo les va a pedir 3, pero es importante que vayan ejercitando con cosas más complejas y cuando vayan a la prueba vayan a estar bien preparados. Y ahora, ¿qué nos faltaría? Una consulta, perdón. Lo que está al lado de sistema adjetival sería complemento predicado. Lo que está al lado, ¿esto?
Sí, al lado sí, eso. Ya. Esto es parte del predicado, como decimos acá. Porque aquí, si se dan Ya. cuenta, hay una pequeña dificultad, que es que el sintagma, o sea, el predicado se interrumpe, aparece el sujeto y continúa acá. Entonces, todo esto que está acá es parte del predicado, no del sujeto. Porque como les dije, en el sujeto no encontramos complementos verbales. ¿Se entiende bien hasta ahí? Sí. Bien, y ahora nos quedarían solo estructuras menores. Acá, durante la semana pasada vendría siendo el término preposicional de esta estructura, porque durante también es una preposición, ¿ya? Mediante también es una preposición, así que eso ténganlo en cuenta, que son preposiciones que no suelen incluirse en este conjunto tan cerrado. Entonces tenemos la semana pasada, que es un sintagma nominal, que cumple la función de término preposicional. Y después tenemos finalmente de plata, ¿ya? De plata, que es nuevamente un sintagma preposicional que se está refiriendo a, acá, se está refiriendo a reloj. Nos está aportando información. Entonces, por eso es complemento del nombre. Y finalmente tenemos el término preposicional de reloj de plata. O sea, en ese sentido de plata. Entonces, plata vendría siendo solo término preposicional. Acá no es necesario que le pongan sintagma nominal, porque, como les digo, tiene que ser más de una palabra para considerarlo. Que si lo ponen, no hay ningún problema tampoco. Ahí. Eso sería el ejercicio, chicos. No sé si, chicos y chicas, no sé si hay alguna duda, algo que quieran precisar. Acá les queda otro ejercicio para que ustedes practiquen en su tiempo autónomo. Viene con las respuestas.